¿Cómo están? Bueno, continuamos la clase anterior y esta va a ser la última de la semana. Después les vuelvo a repetir, el viernes próximo les voy a dejar una consigna de trabajo práctico para una segunda nota que van a tener. Eh, Antes de comenzar con modernidad y posmodernidad, una frase de Jaspers para que vayan reflexionando, que dice lo siguiente: el origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia. Lo pueden ir pensando y relacionando con los orígenes de la filosofía. Bueno, ahora arrancamos con modernidad y posmodernidad. Y cuando hablamos de modernidad, hablamos de una etapa que aparece luego de la Edad Media. En la Edad Media, recuerden que lo que prevalece es la fe. Hay un cuestionamiento y una lucha casi de vida o muerte con el tema de la razón. Piensen en la Inquisición, cuál es la función de la Inquisición. Y la modernidad comienza con el origen de las ciencias. Por lo tanto, si comienza con el origen de las ciencias, lo que ahí va a prevalecer es la razón. Época del iluminismo. Les vuelvo a recordar que, por ejemplo, la palabra alumno o alumna, que es sin luz, viene a traernos la idea de que las personas nacen como decía un filósofo Locke, llamado Locke, alemán, como una tabla rasa, como una hoja en blanco, donde ahí se imprimen, donde ahí aparecen los conocimientos, los saberes, pero nacemos como una hoja en blanco, una mente en blanco. Y entonces esa es la importancia del conocimiento, del saber que lo va a dar la ciencia. La ciencia va a ser portadora y va a ser facilitadora para llegar al conocimiento y a los saberes en un campo determinado. Por lo tanto, podríamos decir que si lo dice la ciencia es porque es verdad, y ahí aparece el concepto de verdad, concepto que en la filosofía es tan importante. No sé realmente de sus abuelos o abuelas o alguien que ustedes conozcan, pero por ejemplo mis abuelos o mis abuelas decían, bueno, lo dice tal médico, entonces es verdad. Le otorgaba a la medicina un carácter de verdad absoluto, incuestionable. Bueno, esto hoy en día, ya estamos hablando de posmodernidad después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que no hay una verdad absoluta. Claro, el problema es caer en un relativismo. O sea, si todo es relativo y nada es verdad, entonces, ¿en qué creo? ¿En quién creo? Entonces, por un lado está una verdad absoluta, modernidad, y en la posmodernidad, verdad relativa. Podríamos pensar que en la modernidad lo que prevalece es el deber por sobre el placer. Primero el deber y después el placer. Yo siempre cuento que cuando yo era chico me decían, quizás algunos de ustedes también, bueno, primero, cuando llegaba al colegio, primero debes hacer cuáles son tus tareas y después, bueno, después miras televisión. Ahora no todas las personas están a favor de ese tipo de crianza o educación. Es más, algunos dicen, bueno, primero el placer y después el deber. No sé cómo lo piensan ustedes y cómo lo transitan en sus vidas. Pero es cierto que el deber en términos de la modernidad, hay un filósofo llamado Kant, alemán, que dice que las personas debemos actuar siempre por deber. Sería un poco aburrida la vida, ¿no?
el deber llevaría, digamos, a una disciplina mecanizada y rutinaria. Pero imagínense también, por otro lado, una vida absolutamente de placer o de placeres. Piensen ustedes ahora, que ustedes digan, bueno, yo tengo ganas ahora de no tener más tareas de colegio. ¿Hay un ser humano, habría algún ser humano que durante mucho tiempo pueda soportar, pueda sostener una vida de placeres? Piensen en las vacaciones. A veces a mí me cuentan que uno puede estar de vacaciones 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero en algún momento, entre comillas, necesita algo que lo organice y que tenga que ver con el deber. O sea que tendría que haber un equilibrio entre el deber y el placer. Entonces, para resumir esto, en la posmodernidad prevalece más el placer por sobre el deber. Entonces, también en la modernidad hay una exaltación, se prioriza la racionalidad, la disciplina, el sacrificio, la abnegación. Por ejemplo, bueno, puedo decir, sin sacrificio y sin esfuerzo no vas a lograr nada, bien típico de la modernidad. No quiere decir que ahora no haya personas que pensemos o piensen lo mismo. Y en la posmodernidad empieza a surgir como no hay una verdad absoluta y todo es relativo, una preeminencia, una preponderancia de valores como relativos. Lo que Nietzsche, filósofo alemán también, habló de nihilismo con H intermedia. No hay valores absolutos, porque va a depender los valores de una cultura, de una sociedad, de una educación, de una personalidad que puede ser diferente. En la modernidad, que se hablaba de progreso, que si uno hacía bien las cosas entonces como sociedad o como individuo, eso iba a tener buenos resultados. Ahora en la posmodernidad eso se discute. No es garantía que llegar a buenos resultados o a resultados esperados si hacemos las cosas bien. Es más, el futuro va a ser peor. Eso es lo que plantea la posmodernidad. Y por último, en la modernidad no se valorizan las diferencias, las disidencias. Por eso antes estaba más naturalizado lo que tiene que ver con hoy, con exclusiones, con discriminación, con racismo y todas las formas de segregación. En la posmodernidad se puede pensar más en forma inclusiva, hay políticas de inclusión. Se valorizan las disidencias, por ejemplo las disidencias sexuales, se valorizan las diferencias. Y esa es entonces una enorme diferencia, valga la redundancia, entre la modernidad y la posmodernidad. Se me ocurre algo ahora, otra vez. Si la ciencia planteaba una verdad única, hoy podemos pensar en terapias alternativas. Quiero decir, personas, por ejemplo, que no han solucionado problemas de salud con la medicina y concurren a tener terapias alternativas. Terapias alternativas como Reiki, como acupuntura, o personas que van a un curandero, una curandera.
a partir de la impotencia, la desesperación o de necesitar creer en otra cosa porque la medicina no da respuesta. Quiero decir con esto que la ciencia hoy podemos decir que no da respuesta. Y si no, pensemos el tema del coronavirus, pero a la vez estamos esperando de la ciencia. Bueno, les dejo esta clase por hoy, que tengan buena semana y cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen. Que tengan buen día. Chao, hasta luego.